Bueno, para cerrar este segundo programa de Sin Vueltas desde Santa Fe, vamos a estar hablando de un tema que, no por bastante masticado, deja de tener mucha actualidad y se profundiza, que es la desigualdad. El otro día veíamos que 8 multimillonarios de Estados Unidos ganaron $1.000 millones desde que comenzó la pandemia, es decir, que hacen negocios bajo cualquier tipo de condiciones. Y quizá no es extremo, pero es una realidad que sucede en todos los países, y veíamos cómo en Argentina gerentes, CEOs de multinacionales, incluyendo al dueño de Vicentín, que lo veíamos andando en yate, hoy recibe parte de su sueldo pagada por la ANSES, es decir, por los actuales y por los futuros jubilados, mientras las necesidades populares se agravan, como ya todos sabemos. Para hablar un poco de eso, estamos con Javier Monzón, que es referente del Frente Izquierda, que vive en Villa Gobernador Galvez, que podríamos llamar una capital de la desigualdad en la provincia de Santa Fe, y es un referente metalúrgico que comenzó sus pasos en la lucha de los trabajadores de Liliana. ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Qué pasa, Octavio? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenido como siempre acá, siempre nos gusta hablar con vos. Estuvimos hablando al principio de la cuarentena y queríamos, como primera pregunta general, ¿cómo ves vos que impacta la crisis que estamos viendo en tu ciudad, en Villa Gobernador Galvez? Es una situación similar a la que están viviendo los barrios de la Argentina, de desigualdad, y más ahora que se agrava con la pandemia, donde queda en evidencia la desigualdad y en lo que viven los barrios, todo lo que está pasando. Hay dos características de Villa Gobernador Galvez. De un lado está el hambre que pasa en los barrios populares y vulnerables, y del otro lado están los grandes empresarios multinacionales que siguieron funcionando en esta pandemia. Contanos un poco eso, porque quizá para los que no saben, Villa Gobernador Galvez es una ciudad que concentra enormes pobreza, pero tiene grandes empresas como los frigoríficos, tiene Unilever, Cargill, entre otras. ¿Cómo funcionaron esas empresas en este contexto particular de la cuarentena? Durante la cuarentena siguieron laburando, en general, digamos, siguieron produciendo, generando sus ganancias. Los primeros días de la pandemia fue un parate, pero no afectó en nada, y mientras tanto seguían produciendo y generando su ganancia, digamos. No cambió nada para ellos a lo que vive en general la población de Galvez. El otro día veíamos en Izquierda Diario una nota que creo que firmaste vos, que contaba el ejemplo de un convenio que hicieron dos enormes empresas como es General Motors, que está ubicado en Alvear, y Unilever. ¿Podés contar? Porque eso abre unas puertas bastante peligrosas para los trabajadores. Sí, se vio en los medios, recorrió, digamos, el acuerdo que hicieron estas dos grandes empresas, donde una podía prestar su trabajador a la otra sin preguntar, y incluso viendo la estadística de desocupación que hay a nivel nacional, aprovechándose, sobrepasando los derechos de los trabajadores, con ayuda también del ESMATA, porque si no, ¿qué trabajador no va a defender sus derechos si un sindicato no lo defiende? Sí, brutal que una empresa se pueda prestar los trabajadores como si fueran herramientas o máquinas, cuando en realidad son personas que tienen derechos, que están organizados sindicalmente. Creo que lo que abriría la puerta a una reforma laboral o ataques que creo que son verdaderamente peligrosos, ¿no? Y es lo que vienen apuntando, incluso atenta contra los trabajadores que están tercializados o por agencia dentro de Unilever, donde trabajan con miedo, donde están laburando 12 horas, y eso implica estar tensionado, no saber si va a estar al otro día en el mismo lugar de trabajo. Implica un montón de situaciones, y más la que estamos viviendo hoy, donde hay miles de desocupados. ¿Cuáles pensás que son las medidas que habría que encarar en este momento como el que estamos viviendo? La verdad que hay que tomar medidas serias con lo de la IFE, porque hay gente que la pudo recibir. Yo tengo amigos que no la han recibido, y las que la recibieron se les fue enseguida. Entonces es necesario un impuesto a estas multinacionales para poder aumentar esa IFE, que sea de 30.000 pesos, que es necesario para poder cubrir la canasta básica. Y después, más de unas medidas de fondo, es nacionalizar los puertos y los bancos, que son los que fugan la guita y que siempre salieron beneficiados con distintos gobiernos que hubo. Te agradecemos mucho por estar acá, y no solamente por describir la situación que están viendo verdaderamente preocupante en Villa Gobernador Galvez, sino también para plantear la salida de fondo que propone la izquierda para esta situación. Muchas gracias, Octavio, así que agradecido por la invitación, y que nada, esto es un medio que nos permite también a nosotros interpelarnos en la situación que vivimos cada uno, así que muchas gracias. Gracias a vos, y
Bueno, vamos a estar la semana que viene en Sin Vueltas desde Santa Fe. Gracias por acompañarnos hoy y los esperamos en pocos días.